Bien, arrancamos entonces esta edición de Sin Medias Tintas. Me pongo la mascarilla de inmediato porque ya estamos con nuestro primer invitado. Vamos a tener a varios invitados. Va a estar también Lourdes Flores Nano más adelante, pero ya está con nosotros Pedro Franque. Él es miembro del equipo de Perú Libre y de Pedro Castillo. Pedro Franque, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ver. Un gusto siempre, Cristian. No, siempre un placer. Lo primero, ¿no? Porque, claro, llamó la atención que dentro de toda, digamos, ¿no?, la coyuntura, todavía que no se puede proclamar finalmente al próximo presidente, un mensaje ayer de Pedro Castillo después de tantos días sin hablar, y lo primero que dice es tratar un poco de calmar, dice no van a haber expropiaciones, no va a haber finalmente a nadie se le va a quitar nada, y además convocar a Julio Velarde para mantenerse en el Banco Central de Reserva. ¿Cómo surge esta idea, Pedro Franque, y por qué haberla planteado el día de ayer? Bueno, aclaremos que todavía no se proclama, pero los resultados están totalmente claros. Y no se proclama porque ha habido un intento de sabotaje electoral, digamos, claramente con una serie de acciones que lo que tratan en el fondo es desconocer un resultado que está sumamente claro, ¿no? Le están buscando ya no 5 pies al gato, sino 7 pies al gato. Y esto ha generado una cierta inestabilidad económica, ¿no? Intento de golpe, intento de vacar al Congreso, intento de frenar el Jurado Nacional de Elecciones, cantidad de impugnaciones por las puras, y entonces todo eso genera una situación de inestabilidad. Y bueno, hay que tratar de asegurar un crecimiento económico sobre la base del respeto a la propiedad privada, la bienvenida a las inversiones, la estabilidad monetaria, y desde luego con nuestras propuestas de hacer una segunda reforma agraria, mejorar el presupuesto en educación y salud, ¿no? Cobrar impuestos a los que hoy son grandes evasores, las propuestas de cambio que hemos mantenido. Déjame entrar justamente a esos temas ahora, pero lo primero que planteabas, Perú Libre, a pesar de lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿sigue creyendo en la legitimidad, la legalidad, la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones para finalmente proclamar al próximo presidente o presidenta? Por supuesto. Directo, sí. Claro. Ok. Finalmente, más allá de este cambio, de los audios que han salido, porque en una entrevista también te plantean hay que investigarse, pero se sigue creyendo que el Jurado Nacional de Elecciones es el legítimo para finalmente proclamar al próximo presidente. Disculpa, Cristian, ¿cómo que se cree? El Jurado Nacional de Elecciones es la autoridad constitucional en el Perú. Okay. No puede caber ninguna duda. Perfecto, por eso se lo preguntamos justamente. Pero, digamos, entonces, por supuesto. ¿Por qué fue el comentario entonces respecto de lo de Vladimiro Montesinos? Le quería preguntar cómo interpretar esto y cómo esto finalmente se alinea, porque algunos lo han mostrado como, ya ven, Keiko Fujimori trabaja en pared con Vladimiro Montesinos, y otros plantean, ¿por qué haces ese gesto? ¿Te parece que así es? ¿Esa es la conclusión que tú sacas? Me parece clarísimo que Vladimiro Montesinos está en un intento de sabotear el resultado electoral a favor de Keiko Fujimori. Lo dice explícitamente en el audio. ¿Cómo lo habría intentado sabotear? Porque eso nos lleva a ese... ¿Cómo que lo intenta? Él dice que va a comprar a 3 miembros del jurado, intenta comprar a 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones para que cambien el resultado. ¿Lo habría logrado? No, está claro que no lo ha logrado. Porque eso pasaba por ampliar el resultado de las horas de votación. Claro que no lo ha logrado. Ok, no lo ha logrado porque no quisieron, o te queda duda de que finalmente lo habría planteado o no. Eso no lo podemos saber, digamos, ¿no? O sea, me explico, al final les ofrecieron y no aceptaron o no les ofrecieron. Eso no tengo ni idea de cómo saberlo. Lo que sí tengo es un Jurado Nacional de Elecciones que está haciendo su papel, que no ha sucedido este intento o no ha tenido éxito este intento de fraude comprando miembros del Jurado Nacional de Elecciones. O habrá sido puro humo, o habrá sido puro humo de un Vladimiro Montesinos entre 4 paredes que no tiene ningún tipo de poder actualmente. ¿O a ti te queda claro que sí era un trabajo en pared con Keiko Fujimori o será un Vladimiro Montesinos hablando y hablando babas? Bueno, lo que está claro es que Vladimiro Montesinos hace un intento y que hay una responsabilidad seria, lamentablemente, de la Marina de Guerra del Perú, que administra el centro naval. Es que esa, digamos, me parece la pepa. No es a mí la pepa me parece cosa, que ¿no? esa cárcel de máxima seguridad, lo que queda claro que es un chiste, pero otro chiste me parece quién presenta la denuncia y que finalmente haya habido alguna materialización de esa propuesta que plantea Montesinos. Bueno, eso es materia de investigación, digamos, ¿no? Es que en verdad, ¿cómo podemos saber si efectivamente les ofrecieron o no el dinero? Pero por lo menos eres mucho más sincero de algunos que quieren la parte utilizar para su relato, utilizan una parte y del otro lado también quieren utilizar una parte de la historia finalmente para fortalecer su relato. Vuelvo al tema entonces importante. ¿Es esta, desde tu punto de vista, digamos, pataleta, si se quiere, de Fuerza Popular, la que está, por ejemplo, haciendo que sube el dólar, que hay inestabilidad económica, o es el propio triunfo de Pedro Castillo y lo que él planteó durante la campaña? Mira, los Estados Unidos han reconocido que el proceso es limpio y transparente.
La Unión Europea ha reconocido, la Comisión de Observación de la Organización de Estados Americanos ha reconocido que las elecciones han sido transparentes. Está claro que hay una serie de acciones sucesivas para tratar de impedir que se proclame al ganador, que es evidentemente Pedro Castillo. Ojalá que el Jurado Nacional de Elecciones lo haga lo más pronto posible. ¿Esto genera inestabilidad? Por supuesto, si resulta que hay un pronunciamiento golpista de una serie de militares retirados que llaman a desconocer las elecciones. Si el señor López Aliaga y el congresista Jorge Montoya llaman a desconocer el orden constitucional y plantean que haya nuevas elecciones. Si el señor López Aliaga dice que lo que él quiere es que el dólar suba a 6 para que la gente sufra en lo que va a pasar, ¿cómo no va a causar eso inestabilidad y desconfianza en los mercados? Por supuesto que eso genera inestabilidad y desconfianza en los mercados. Correcto. Es evidente. Dando y partiendo de lo que tú mencionaste, creo que fue el día viernes en Cusco, y lo que ha planteado también Pedro Castillo, ¿no? Que ustedes se consideran finalmente como el presidente electo y que falta finalmente la proclamación. En esa línea va lo dicho ayer por Pedro Castillo, tratar de poner un poco de estabilidad dentro de esa inestabilidad, anunciando a Julio Velarde, porque sientes que la presencia o mantener a Julio Velarde daría esa estabilidad que hoy por hoy no tenemos respecto de la economía. Yo creo que refuerza un mensaje que ya se ha dado antes, de que vamos a respetar la propiedad privada, no va a haber confiscaciones, de que se va a promover las inversiones y a que se va a respetar la estabilidad monetaria, y que consideramos que el trabajo de Julio Velarde ha sido un buen trabajo, y bueno, en este caso se plantea la posibilidad de que él continúe. Digo posibilidad porque eso depende también de Julio Velarde. Eso es claramente un asunto, digamos, ¿no? Claro. Que estamos justamente conversando para ver, ¿no?, también sus puntos de vista y su deseo o no de continuar, ¿no? Eso te quería preguntar. Entonces, digamos, según lo planteado ayer por Pedro Castillo, ¿se le va a hacer la oferta para quedarse y dependería únicamente si es que Julio Velarde desea quedarse? Bueno, ya ha habido conversaciones, pero evidentemente no se puede tener un diálogo en serio, digamos, ¿no es cierto?, hasta que no haya la proclamación, porque es un hecho también de responsabilidad en torno a los procesos, digamos, pero legales en el Perú, tú sabes por dónde van los constitucionales, críticos, me explico, ¿no? Pedro, ¿Perdón? ya tú sabes por dónde van los críticos. Es decir, no, esto es justamente una movida para tratar de calmar y la proclamación, cuando en verdad no se tiene ningún deseo de mantener a Julio Velarde. Entonces, vamos al hipotético caso que se les proclama la próxima semana. ¿Ustedes irían a plantearle eso a Julio Velarde? Por supuesto, ya estamos en coordinación para hacerlo. Se viene una reunión, ¿no? Creo que hoy día también saliste y que, digamos, el mandato era buscar una reunión con Julio Velarde. ¿Se puede dar esa reunión a pesar de no ser proclamado todavía? No. Tiene que haber una proclamación para que haya una reunión, porque eso es lo que corresponde, digamos, al orden constitucional formal, ¿no? Todavía no hay una proclamación. Recién cuando hay una proclamación habrá un equipo de transferencia, hay un presidente formalmente electo, y este tipo de coordinaciones con las autoridades que están ahorita en funciones pueden darse en el marco de la ley. Hay hasta una directiva de la Contraloría respecto a la forma como se da la transferencia. También lo dices tú, ¿no? Y digamos, anuncios que no puede hacer Castillo hasta que sea proclamado. Habla justamente del tema de la transferencia, pero esto es, digamos, una que suelta por delante para dar un poco de un mensaje de calma, la posibilidad de Julio Velarde. ¿Por qué no hacer otros anuncios en el hipotético caso cuando finalmente sea proclamado o no? Hablo de un ministro de Economía, hipotético si se quiere, un presidente del Consejo de Ministros, etcétera. ¿Esas cosas ya se han hablado, Pedro Franque, al interior? Mira, ese es un asunto que corresponde decidir al profesor Castillo y sobre el cual tenemos que ser respetuosos y que tiene su tiempo y que es razonable, me parece a mí, que hay que esperar a que se esté el resultado, digamos, proclamado, e incluso unas semanas más, ¿no? Me parece que nunca hemos visto en el Perú que apenas, ¿no es cierto?, proclaman un presidente electo y ya nombró a su primer ministro, a sus ministros, etcétera, ¿no? Es lógico que el presidente se toma un tiempo porque tiene que pensar en una articulación de gobierno. Los nombres no son aislados. ¿Me explico? Los nombres tienen que estar... Él tiene que pensar en conformar un gabinete que tiene que juntar, a mi juicio, un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales para tener una gobernabilidad adecuada. Y por lo tanto implica concordar con distintas organizaciones políticas, sociales, sectores, ¿no? Y eso no se hace pues nombrando aisladamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle tiempo al profesor Castillo para que... Correcto, pero para que tome las decisiones. Es un trabajo que yo está haciendo. O sea, digamos, seamos honestos, o sea, la proclamación podría venir en los próximos días o semanas, si se da. Lo ideal es que, no lo ideal, lo que manda la ley es que sea antes del 28 de julio. Por lo tanto, el tiempo finalmente va a ser corto. Se podría ir avanzando en el hipotético caso. Eso se está dando.
Claro, efectivamente, me parece... Claro, el tiempo es corto, Sí. como tú dices, y evidentemente, y el profesor Castillo tiene que estar pensando cómo va a ser su próximo gobierno, ¿no? ¿Cuál es el papel que cumple usted? Porque finalmente acá dudábamos, ¿no? ¿Qué papel vamos a ponerle, qué rótulo? Y claro, es miembro del equipo económico de Perú Libre, es el asesor principal, usted es el que más conversa, en todo caso usted es el que ha dado un poco la cara en diferentes conferencias frente a inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Bueno, desde el equipo de campaña, el profesor Pedro Castillo, a mí se me ha designado como vocero en el tema económico. Yo soy formalmente, digamos, comunicado a la opinión pública como que yo soy el vocero responsable de transmitir las ideas en el tema económico. Ese es mi rol hasta ahora. No más. No más, porque Por es el lo que momento. corresponde. Ok. Cuando se nombre un equipo de transferencia, habrá que ver qué es lo que decide el profesor Castillo. No dentro se de ha sus hablado de un posible atribuciones. cargo de ministro. Ya se lo han preguntado, pero obviamente es el señor Pedro Castillo quien tendría que decirlo si es que finalmente se da esa proclamación. Efectivamente, eso no lo hemos conversado. ¿Sabe algo de economía? ¿Le interesa el tema de economía al señor Pedro? Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, seguramente no tiene una maestría en economía, pero claro, por supuesto que sí, tiene ¿Y interés. qué quiere hacer con la economía? Porque claro, usted me dice finalmente, ¿no? Julio Velarde se mantendría esa política monetaria, pero ¿cuál sería la política económica que plantearía un hipotético gobierno de Pedro Castillo? Teniendo en cuenta que las promesas son claramente políticas de izquierda y como debería ser, si es que finalmente el triunfo es para ustedes. Claro, pero con algunos énfasis que han estado claramente planteados en la campaña por el propio profesor Castillo en el debate presidencial y posteriormente por él mismo y por los voceros, ¿no? Vamos a esa, por la ejemplo. segunda reforma agraria, Ok. un fuerte impulso al crédito agrícola de las pequeñas empresas, una protección de la producción nacional, un cobro de impuestos a los grandes evasores y una renegociación con la minería para que tengamos presupuesto para invertir fuerte en educación y salud, que son nuestras dos prioridades, una priorización de la vacunación, que es un tema esencial en el Perú. La vacunación va justamente por un lado, ¿no? Digamos, el número de vacunados por día está subiendo, pero vamos, si es que le parece, punto por punto estos 5, ¿no? La reforma agraria, ¿cómo sería una nueva reforma agraria? Mira, la idea esencial es esta. Uno, caminos rurales. Los caminos rurales son una desgracia. Me parece que hay 75.000 caminos, de los cuales hoy no se mantiene ni la tercera parte. Tenemos que dar un fuerte impulso a los caminos rurales, las carreteras, la interconexión de Internet. Dos, crédito. Necesitamos facilidades para que los agricultores puedan invertir más. Tres, riego y tecnología. Perdón, crédito que sería, digamos, promovido por el propio Estado. Claro, efectivamente, promovido, pero digamos, no sé, el año pasado hemos tenido Reactiva, 59.000 millones de soles promovidos por el propio Estado. Me parece que el FAE agrario ha invertido 500, me parece. O sea, creo que ni el 1% de lo que ha sido Reactiva. No sé si las cifras a veces se me escapan, pero te aseguro que la cantidad es sumamente pequeña. Ok, pero bajo las mismas condiciones, o porque finalmente se ha dado muchas veces que se les ha dado crédito a través de entidades no de fomento como el Banco Agrario, pero finalmente esas deudas se cancelan y lo que no se termina de pagar. Crédito debe ser crédito. Ok, pero a eso voy. Y crédito quiere decir, te lo doy, lo devuelves. Ok, pero se puede dar crédito sin finalmente buscar una especie de algún tipo de reforma o modernidad, cadenas productivas, llegar al mercado, porque si no va a ser un poquito la de siempre, la de bueno, yo te ayudo para que después no me pagues, y lo que quieren todos, me imagino, es modernizarse. Tú tienes mucha razón. Los expertos hoy dicen que para que un programa de crédito agrario funcione, tiene que estar vinculado a un tema de planes de negocio, de nuevas tecnologías, Pero de Richard conexión Bueno viene trabajando con hace los años. mercados. Me explico, ¿no? El crédito solo, muchos dicen, tiene sus limitaciones, ¿no? Y la mayor potencialidad del crédito agrario es precisamente cuando permite que los agricultores den un salto tecnológico. Entonces el crédito va amarrado a, no sé, nuevos plantones, nuevas semillas, nuevos métodos productivos que les permiten dar un salto en su productividad, y eso a su vez es lo que le da ingresos para pagar el crédito. Entonces efectivamente la integración o articulación entre el crédito, las propuestas de innovación tecnológica, de transferencia de tecnología, las mejoras en la infraestructura, son un paquete, digamos, ¿no es cierto? Por eso la idea es segunda reforma agraria, en el sentido que es una política integral para apoyar al pequeño productor agropecuario para que salga adelante, que es donde hoy se concentra la pobreza y los peores índices de desarrollo humano. Va a ser todo un reto, ¿no? Finalmente pedir esos requisitos a cambio de finalmente dar el crédito y que el crédito no se convierta en una especie de clientelismo. Sí, pero mira, por supuesto que es un gran reto, pero hay experiencias interesantes en el Perú, ¿ah? O sea, no es que no hay nada. Ok, por ejemplo. Jacuguiña y de Foncodes, por ejemplo, es una experiencia interesante que he tenido. Me parece que ahora llega a 50.000
familias. Hay la experiencia de Sierra Productiva, que es una experiencia interesante también de transferencia tecnológica. Hay diversas organizaciones y plataformas que han tenido experiencias interesantes en esto. Y de hecho, hay avances, digamos, autónomos. Por ejemplo, la palta se está ampliando hoy en las regiones de la Sierra del Perú para la exportación. Está fantástico y eso hay que empujarlo. ¿No? Anteayer, hablando con el gobernador regional de San Martín, me dicen, mira, tenemos esta experiencia súper interesante, cacao y palmas entera de pequeños productores, que hemos avanzado un montón con plata del gobierno regional para mejorar su tecnología. Necesitamos presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas para duplicar, triplicar esto que ya ha tenido éxito. O sea que, música celestial para mis oídos, pues, hermano. Pero la música celestial no viene para muchos oídos cuando finalmente escuchan el término una segunda reforma agraria por el recuerdo de la primera. Entonces aquí viene justamente la pregunta. Esta reforma agraria, tú me lo has dicho, es prácticamente buscar a los agricultores que no están de alguna manera integrados a la exportación, a cadenas productivas, para finalmente mejorarlos. Pero esta reforma agraria, esta segunda reforma agraria, tiene también un lado en el cual se vaya a quitarle algo a los grandes grupos económicos que tienen grandes extensiones de tierra, se les va a quitar algo finalmente a la agroindustria en la costa, etcétera. No, digamos, pensar en una idea de expropiaciones nosotros las hemos desechado absolutamente. Estamos en otro momento, digamos, ¿no? La reforma agraria del año 69-70 tuvo su momento histórico, eso fue hace 50 años y tenía su lógica. Hoy estamos en otra realidad, digamos, ¿no? Sí, en el tema de la tierra hay que plantearse el tema sobre todo de las irrigaciones, ¿no? De cómo con pequeñas obras de riego y medianas y grandes logramos ampliar la frontera agrícola y ojalá que eso sea sobre todo para medianos y pequeños productores, pero en general el desarrollo agroexportador que tenemos en la costa, incluso de grandes, pero también de medianos y pequeños, es algo positivo que tenemos que seguir promoviendo. Digamos, ¿no? Había el tema también, ¿no? de fomentar la producción nacional y de alguna manera también proteger a los productores nacionales con algún tipo de limitaciones a las importaciones. ¿Me puedes aclarar eso, por favor, Pedro? Mira, el otro día estaba viendo los datos, los datos de la producción industrial. La producción industrial a abril ya ha recuperado todo lo perdido en la pandemia. Estamos, me parece, 3% encima de la producción de 2019, excepto el sector confecciones, que está 20% abajo. ¿Por qué? Porque vienen las prendas de vestir de muchos países del Asia a precio de saldo y hacen imposible competir al productor nacional. Para eso hay un mecanismo que se llama la salvaguarda, que está establecido en los tratados de libre comercio, en las organizaciones mundiales del comercio. El gobierno ha aplicado, pero de manera muy limitada, algunas salvaguardias. Colombia, que es un país que tiene un gobierno de derecha, las ha aplicado de una manera mucho más amplia, porque eso te permite darle un espacio para que esas máquinas que están parados, esos confeccionistas textiles que están trabajando a media caña o cerrados en gamarra, puedan producir mucho más y contratar, emplear. Pero el tema pregunta, es empleo, ese es lo esencial. ¿Esa mayor aplicación de las salvaguardias no significaría poder ir en contra de lo comprometido en tratados de libre comercio con diversos países y que estos TLC puedan romperse? No. Las salvaguardas están perfectamente establecidas en la Organización Mundial de Comercio y en los tratados de libre comercio. Son un mecanismo establecido y utilizado internacionalmente ampliamente por muchísimos países del mundo. El Perú los usa y los ha usado. Colombia los usa mucho más y Colombia tiene todos los TLCs y tratados que tenemos nosotros. No va a perjudicar entonces, ya que finalmente estamos hablando ahora de los productores, no va a perjudicar al consumidor final que hoy por hoy puede ir y comprar finalmente ropa de todos lados, incluso con finalmente insumos peruanos que salen afuera y regresan en forma de producto terminado. Mira, tenemos un montón, una capacidad productiva grande. Entonces, la posibilidad de que haya un ajuste en el mercado, digamos, que haya escasez en el mercado y que por eso los precios suban, no es una cosa cierta, digamos, ¿no? Más bien hay un montón de máquinas paradas que pueden entrar a producir y que eso van a ayudar a que el mercado se mueva, ¿no? Y con más empleo eso nos va a ayudar. ¿Pero qué? Entonces lo que se dejaría de importar va a ser reemplazado por lo que se produciría acá para el mercado local. Evidentemente, por supuesto. Ahora, este es un mecanismo del mercado. Me explico, en el sentido que tú estás moviendo un poquito, es una salvaguarda, no estás prohibiendo la importación. ¿Me explico? La salvaguarda no es una prohibición. ¿No es cierto? El tema de la renegociación con las mineras, quiero terminar para pasar a otro tema, Pedro, por favor. ¿Cómo va ese tema? ¿Con quiénes se conversaría? Para finalmente renegociar, porque en materia tributaria ustedes se han planteado recaudar más de diversos sectores finalmente para poderlo invertir en lo que quieren. Claro, el tema esencial es el precio del cobre ha subido hasta $4.50, el zinc, los metales han subido,
hay ganancias extraordinarias en la minería, eso va a traer recaudación, a nosotros nos parece que parte de eso Muy puede... interesante. Son conscientes que se viene un segundo boom de metales ahora que finalmente se va a ir un poco recuperando la economía mundial. Efectivamente, no, ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Los precios ya han subido. La previsión del BCR es que el cobre va a estar a $4.50. ¿Cómo aprovechar eso, Pedro, ¿no? para finalmente tener dinero y caja para hacer las cosas que pretenden hacer? Exactamente, ese es el punto. Hay que ajustar los mecanismos tributarios. Puede ser, hemos visto que puede ser o la regalía o el impuesto especial o algún otro mecanismo que podría ser el impuesto a la renta. Hay varias opciones, básicamente, de impuestos y regalías para tratar de capturar eso. Hay que tener cuidado porque los metales son distintos, no es la misma la situación del cobre que la de la plata. Hay que tener cuidado de que no vayamos a poner una carga excesiva que vaya a ahogar a las empresas mineras, pero sí hay un espacio grande para lograr mayores ingresos para el Estado, para dedicarlos a la educación y la salud. La gran mayoría de empresas mineras hoy no tienen convenio de estabilidad tributaria. Entonces, en realidad, stricto sensu, no se tiene que negociar. El Estado sube el impuesto y se acabó. Pero nosotros pensamos que lo mejor es hacerlo de manera dialogada. Okay. No hacerlo verticalmente, sino hagamos un diálogo también con las regiones y los pueblos, porque el objetivo sería recaudar más, pero también tratar de establecer un nuevo pacto social, digamos, popular, pero a de eso tal voy, manera a ver. que no haya tanto Sí, conflicto. pero a eso voy. O sea, sería un poquito mediocre decir, bueno, vamos a recaudar más de lo que ya hay, porque obviamente las mineras que ya están avanzadas con un proyecto, hacen su número y dicen, yo me quedo. El tema es, ustedes se comprometen a sacar más proyectos mineros para recaudar más y poder, en el hipotético caso que se les proclame, dar todo lo que han ofrecido, Pedro. Por supuesto. Mira, ¿Qué proyectos nuevos podrían sacar? Bueno, hay varios que ya están en camino, ¿ah? Digamos, que ya ve, Comina Justa, la ampliación de Toromocho, que ya van a salir dentro de un par de años. Ok, pero esas son además de eso, no son proyectos nuevos. No. Además de eso hay que pensar en proyectos nuevos que en realidad hay que pensarlos aunque no beneficien al siguiente gobierno, porque el proceso de maduración de un proyecto minero, 4 o 5 años a lo mínimo. Sí. ¿Me explico? Hay que sembrar a futuro para futuros gobiernos. De todas maneras, ahora, por un lado hay el tema de los conflictos y el ordenamiento territorial que hay que mejorar, pero el precio mismo de los metales al alza te ayuda, ¿me explico? O sea, cuando tienes el precio del cobre de los 4.50, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de minas que son rentables, ¿me explico? Que la inversión quiere ser. Que Yabeco, que es una mina de cobre que debe estar inaugurándose en el Perú el próximo año, va a ser, creo que es la inversión más grande, la mina más grande de cobre que va a entrar en los últimos años en todo el mundo, ¿no? Es una mina, me parece que la inversión es 4.300, 4.500 millones de dólares, ya está terminando, pero hay, digamos, un cierto retraso en la ampliación de la oferta de cobre en el mundo, ¿no? Ahora, y tenemos oportunidades, por supuesto. A ese quiero llegar con el tema de las oportunidades. Ahorita voy a hacer justamente el paralelo con Chile, pero la gente que finalmente escuche y dice, bueno, sí, Pedro Frank, que suena coherente, digamos, ¿cuál es la seguridad de que en un momento Pedro Castillo, tú te ríes, pero que en un momento Pedro Castillo dice, no quiero saber más de Pedro Frank, que yo tengo otras ideas, aquí viene Vladimir Cerrón, aquí está el ideario inicial de Perú Libre? Entonces, ¿cómo es un poco la situación? Mira, bueno, hemos presentado un plan bicentenario, está ahí presentado. Bueno, también presentaron uno inicialmente, ¿no? Hace El 2 ideario meses. de Perú Libre. No, pero todos sabemos que entre la primera vuelta y la segunda vuelta siempre hay ajuste de los programas, porque es normal, porque tienen que ajustarse. También Keiko Fujimori lo dijo, todos los candidatos siempre tienen que ajustar su propuesta de la primera vuelta y la segunda vuelta, porque hay un resultado electoral que te da una señal. ¿Me explico, no? Que te dice, yo tengo que ganar a la mitad de la ciudadanía. Y por eso se hace un plan bicentenario, está ofertado. Luego de eso, este tema, no habrá expropiaciones, no haber estatizaciones, no haber control de precios. Bueno, lo ha dicho el profesor Castillo más de una vez. ¿En qué cree Pedro? Más de una vez. ¿En qué cree Pedro Castillo? ¿En las ideas que tú nos has dado hoy respecto de economía? Pero no son mis ideas, son las ideas que hemos trabajado conjuntamente y que él ha dicho en varios mítines y lo ha dicho. No son las mismas ideas con Vladimir Cerrón. Bueno, la verdad es que Vladimir Cerrón, si tiene su ideario, él tiene derecho de tener sus propias ideas, digamos, ¿no? Mi pregunta es por qué no poder, digamos, para algunos ciudadanos decir, bueno, quizá como ahora con Pedro Franque, quizá regrese luego al ideario inicial. ¿Cuál es la seguridad? La palabra de Pedro Castillo. Ah, bueno. Pero es que la ha dicho, me explico. Tú me dices, luego vendrán las ideas de Cerrón. Bueno, pero no sé, pero ¿a quién hemos? Yo le he dicho varias veces también. ¿A quién hemos elegido? A Pedro Castillo. ¿Qué ha dicho Pedro Castillo? Espera que proclame. Estos mensajes. Ya está. Ok. A ese tema quería regresar. Entonces, hemos hablado de minería, si hay una gran oportunidad, hay finalmente también efectivamente un boom de los metales.
Pero, sin embargo, Chile está en una situación complicada también por justamente el tema de una asamblea constituyente y también empiezan a haber problemas respecto de nuevas inversiones para Chile. Entonces, mi pregunta era esa. Juan Carlos Tafur escribió una columna en la cual te citaba. La pregunta también te la hizo IDL Radio, en la cual Juan Carlos Tafur te citaba en una columna, pero una entrevista en IDL Radio, que para lo que nos acabas de plantear no es necesario una nueva constitución. En muchas cosas, efectivamente, no. Digamos, por ejemplo, renegociar con la minería. Bueno, los convenios de estabilidad tributaria te ponen una traba, pero ya están firmados. No sé si sí, me pero explico, de mutuo acuerdo ¿no? los puedes cambiar. Yo estoy seguro que muchos negociarían sin la necesidad de ir a una asamblea constituyente. Por supuesto, efectivamente. Ok, claro, pero eres claro consciente que, sí. que esa asamblea constituyente, como en Chile, también trae inestabilidad política y económica. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el país requiere un nuevo pacto social. Yo creo que el régimen político muestra señales de caducidad. ¿Me explico? Sí. O sea, ¿cuántos presidentes, expresidentes en la cárcel o medio en la cárcel o por estar en la cárcel? Correcto. Vacancia, o sea, 3 presidentes en los últimos 5 años, en realidad 4 años. Correcto. Y ahorita el Congreso quisiera que hubiera otro, digamos, ha intentado, ¿no? En realidad no, porque si añadimos a Merino son 4, claro. ¿no? Pero la clave está justamente... Eso muestra que el régimen político tiene un problema, pues. Claro, pero la clave está justamente en quién le pone el cascabel al gato y quién hace las reformas, no quién promete que con una nueva constitución se corregirá absolutamente todo. Por supuesto, pero es verdad, no todo es la Constitución. La Constitución te ayuda, por un lado. Por otro lado, también creo que un cambio constitucional tiene que reflejar un gran diálogo nacional y también tiene que reflejar, pues habrá una asamblea constituyente, un método que reflejará la voluntad ciudadana, ¿no? Yo sí creo que efectivamente no se trata de una imposición que es imposible constitucionalmente, de que en 3 meses tenemos una nueva constitución. Esto no se puede. Te hago la ¿no? pregunta más directa entonces, ¿no? Pedro Franque eventualmente, no se le proclama a Pedro Castillo, Pedro Franque ministro de Economía. ¿Cuándo te parecería, digamos, no importante o cuándo sería pertinente empezar con el tema de una nueva constitución? ¿Inmediatamente o crees que, dada la situación del país, hay 1, 2, 3 años, muchísimas cosas que hacer con la Constitución y con algunas reformas de lo que sería ir a una asamblea constituyente en el año 1? Mira, mi punto de vista es que yo creo que hay que empezar un proceso de diálogo nacional. A mí me parece que este tema como que se le ha dado vueltas, no sé qué, pero no ha habido un esfuerzo, me parece razonable, interesante, descentralizado, de conversar entre toda la población, expertos, regiones, etcétera, cuáles serían los elementos esenciales de esa nueva Constitución. No sé si te recuerdas, el 2001 el presidente Paniagua hizo una comisión de reforma constitucional que arrojó un informe, pero que ha sido en realidad, me parece que no ha tenido tanto 20%, impacto. Claro, en la última encuesta. 20% que la gente quiere una nueva constitución. La gente quiere generación de empleo, quiere salud, quieren las cosas que finalmente... Yo estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos el tema del empleo, la pandemia. La pandemia es prioritaria, digamos, eso está clarísimo para mí, ¿no? O sea, si tú me pidías prioridad, te digo vacunas. Una prioridad, vacunas. Segunda prioridad, empleo. Empleo, efectivamente, ¿no? Tercera prioridad, educación. Educación, efectivamente. Para mí esas son las 3 primeras prioridades, ¿no? Clarísimo, clarísimo. 4ª, 5ª o 6ª quizá la Constitución. No te pongo esas palabras en tu boca. Pedro Franque, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Encantado de estar con ustedes. Vamos.